Si nos vamos a Albania. Al baño. ¿Al baño? No, a Albania. A Albania vamos a ir, porque me parece que lo tenemos conectado a Matías Tatangelo. Ahí está, mirá. Vamos, Matías, querido. Se le ¿Cómo fue el andás? color Buenas negro de noches. la barba. Qué grande Tatangelo. Qué viejo estás, Tatangelo. Buenas noches. ¿Cómo anda? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, ¿se escucha bien? Se escucha perfecto acá, Perfecto. Perfecto, como si estuvieses acá a Bueno, la vuelta. Gracias, muy amable. Gracias por la invitación. Buenas noches, buenas tardes para todos. No. Y bueno, perdón ahí por el horario, que andaba medio a las corridas y pensé que era más tarde. No, No, Mati, gracias a vos. Allá son las 1:20 de la mañana. Es la verdad que te agradecemos un montón. Perdón. Acá son las 11:20. Ah, 11:30. no era tan tarde. Pensé que era... No era tan tarde. Yo tengo un poco, estoy ahí a full con los horarios y bueno, a veces me conecto para dar clase también y me conecto generalmente a la 1 y pensé que era la misma hora y bueno, por eso, menos mal que Nico me escribió, si no estaba tranquilo acá en el sillón y recién había llegado a casa. Mirá, Mati, ¿cómo son estos primeros meses ahí en Albania? Tenemos tantas cosas para preguntarte porque no tenemos ni idea dónde estás ubicado. Sabemos que dirigís al Shiroka, te vimos ahí en la presentación, seguimos un poco al equipo, pero no sabemos nada de Albania. ¿Cómo la estás pasando? ¿Cómo estás? ¿Dónde estás instalado? Bueno, bien, la verdad que, bueno, ahora cambié de equipo, hace 2 meses que cambié, gracias a Dios para mejor. Mira. Pero bueno, fue todo muy loco, muy rápido. A fines de año, antes de fin de año, un representante que conozco de cuando yo jugaba en Italia, que es de acá de Albania, hacíamos ya 6 meses que por las redes sociales desde el año pasado que veníamos comunicándonos y bueno, él tenía la propuesta de traerme acá a Albania, que bueno, para mí era un objetivo que tenía, tratar de volver al fútbol de Europa en algún momento, que lógicamente no es fácil, desde Sudamérica y demás no es tan fácil llegar. Y en enero me propuso la posibilidad de ir a Shiroka, un equipo de tercera división. Al principio mucho no quería por el tema de la categoría, de venir a tercera división, porque tenía posibilidades de volver a Centroamérica. Pero bueno, digamos que, por así decirlo, me animé al desafío, porque él iba a estar también muy vinculado al club. Y me fue muy bien en lo deportivo, estábamos en zona de playoff para pelear el ascenso. Y fue ahí que me contactó este equipo que estoy ahora, que es el Apolonia, que es un equipo de la Serie B, de la segunda división. Me contactó para las últimas 6 fechas del torneo, se pusieron de acuerdo con la dirigencia del Shiroka para el tema contractual. Y bueno, obviamente era un salto grande también para mí en tan poco tiempo, porque en Shiroka estuve apenas 2 meses. Y bueno, lastimosamente no pude terminar el trabajo que había iniciado en Shiroka, pero bueno, era para también una oportunidad esa que te aparecen y que a veces hay que aprovecharlas. El club de Shiroka lo entendió también. Era algo que estaba estipulado apenas yo llegué, si tenía una propuesta de un club mayor. Era algo que estaba también en la cláusula, así que bueno, se pusieron de acuerdo, vine acá a la Polonia, me fue muy bien también. Obviamente firmé solo por esos 6 partidos que restaban. Estábamos casi al límite con zona de descenso y terminamos clasificando también al playoff. Terminamos invicto desde mi llegada, que eso también fue muy bueno. Y lastimosamente en el playoff quedamos afuera, empatando, no perdiendo. Pero bueno, como el rival había clasificado tercero y nosotros sexto, tenía esa ventaja deportiva de que con el empate clasificaban ellos. Pero bueno, fue una linda experiencia, fue una experiencia que me sirvió para conocer también la categoría, porque obviamente el nivel, el ritmo, las canchas, distinto a donde estaba. Y bueno, ahora tengo la posibilidad, justamente venía de una reunión, la posibilidad de continuar ya proyectando para el próximo torneo, quedarme acá en Polonia, así que bueno, contento por eso y bueno, proyectando lo que va a ser el próximo año. Muy bien, buenas noticias entonces. Te llamamos en un buen momento. Así que, primero felicitaciones. Gracias a Dios, sí. Che, Mati, Bueno, gracias. ¿y cómo es el fútbol ahí? Decías que es un salto grande que diste de la tercera división a Serie B, pero ¿cómo es el fútbol? ¿Cómo son las canchas? ¿Cómo se juega?
La verdad que sorprendido, yo hace mucho tiempo que no venía a Europa y me había quedado en la imagen de mi cabeza con lo que era en ese momento cuando yo jugaba, que era muy distinto ahora. Y bueno, creo que se invirtió un poco los roles en cuanto al fútbol sudamericano, o un poco las ideas de juego. Antes generalmente en Argentina o en Sudamérica se hacía un fútbol más vistoso de lo futbolístico, de la posesión, más agradable, y no se apostaba tanto a lo físico. Y era más en Europa donde se apostaba más a lo físico, a la contextura física, a la agresividad. Y la verdad que cuando llegué me sorprendió la técnica y lo bien automatizado que tiene el trabajo de posesión acá en Europa, más allá de la calidad de las canchas y eso. Pero me sorprendió mucho la técnica, algo que no, del recuerdo que yo tenía, no era tan así, era más a jugar a la segunda jugada, al segundo balón, a dividir, a la agresividad física, al trabajo exigente en la parte física en el entrenamiento, y hoy cambió, es todo están muy actualizados, es todo con balón, es todo con pelota, es todo táctico, y la verdad que los conceptos de los jugadores los tienen muy bien automatizados y eso me sorprendió mucho. Y se invirtió un poco en lo que, comparándolo con Argentina, de que hoy en Argentina se corre demasiado, se trabaja mucho en la parte física, así que me sorprendió para bien, porque yo siempre considero que la parte física se puede implementar, se puede trabajar, y muchas veces a estos niveles lo técnico es muy difícil de implementar si el jugador no lo tiene. Y es un fútbol muy distinto. Se pega poco, se corta poco con full. Los árbitros no permiten que se haga un juego muy brusco. Rara vez se expulsa un jugador en un partido, tiene que ser algo muy agresivo o de reiteraciones, y se hace un fútbol muy lindo desde lo táctico y de la posesión, quizás no tan dinámico, pero sí lindo, agradable para ver. Todos los equipos proponen jugar bien, todos los equipos intentan salir jugando, que eso es algo lindo para el espectador, pero bueno, uno siempre intentando también ponerle esa impronta sudamericana, ¿no? De ser un poco más agresivo, de estar un poco mejor desde lo físico y de la propuesta, pero la verdad que contento porque es un fútbol muy agradable en el cual se puede trabajar bastante bien desde lo táctico y de lo que uno propone como idea. Mati, cuando hablábamos a principio de año, cuando llegaste al Shiroka, recuerdo que hablábamos de lo por ahí complicado que es el tema del entrenamiento con los horarios, que se hace de noche muy temprano. ¿Cómo fue la adaptación a eso? Bueno, nosotros, por ejemplo, en Shiroka, que me tocó a mí estar en una zona más cerca del límite con Montenegro, cerca de la montaña, de unos Alpes. Nosotros entrenábamos a las 4 de la tarde, pero como era invierno, generalmente ya a las 4:30 ya nos quedábamos sin luz natural, digamos, teníamos que entrenar prácticamente de noche. Y se hacía un poco difícil también por el frío y demás, porque después, bueno, cuando jugábamos nos tocaba al mediodía o por la mañana los partidos. Y acostumbrarte un poco a eso, a entrenar de noche, de frío, cuesta, se hace difícil, pero también por una cuestión de disponibilidad de canchas, porque no teníamos muchas canchas para entrenar. Entrenábamos en una buena cancha sintética, pero no teníamos disponibilidad de usar el estadio para entrenar en la semana y demás. Porque en esa misma ciudad también había un equipo en primera división, entonces siempre tenían prioridad ellos. Y por ejemplo, ahora donde estoy, el club tiene su propio complejo deportivo, tiene su casa club donde están los jugadores inferiores, tiene su gimnasio, tenemos 2 canchas de sintético de muy buen nivel para entrenar, y tenemos el estadio de césped natural, que lógicamente lo usamos solamente para los partidos, o en algunos casos también alguna vez en la semana tenemos la prioridad del primer equipo también de usarlo, así que en este caso no he tenido ningún problema porque manejo los horarios según la planificación que yo tenga y tengo la disponibilidad de usar todo el complejo deportivo, así que no tenemos problema. ¿Cambia mucho el hecho de decir, bueno, se entrena en sintético y se juega en césped natural? Sí, cambia demasiado. ¿Y También cambia la cómo se trabaja planificación. eso?
Y lo cambiamos mucho, primero en la planificación, de acuerdo a las cargas físicas también, porque el tiempo de contacto en el sintético y la carga que podamos implementar de lo físico, de lo táctico, no es lo mismo que se haga en césped natural. A veces si lo sobrecargás, tenés jugadores con problemas de lumbalgia o problemas en los isquios también, o en las articulaciones. Entonces, dependiendo del tipo de trabajo, son los minutos que le damos de entrenamiento. A veces entrenamos un poco menos, si es sintético. Y generalmente cuando está la disponibilidad, cuando nos permiten, porque también tratamos de cuidar la cancha para que esté en mejor estado. Si esa semana no llovió, si no la regaron mucho, de repente siempre de buena manera como en todos lados los cancheros a veces se enojan, pero de buena manera a veces nos dan un día más de entrenamiento en la cancha, en el estadio, y bueno, ahí vamos manejando un poco las cargas. A mí en lo personal no me agrada el sintético, nunca me agradó, pero bueno, hoy es una ventaja en cuanto a menor costo de mantenimiento y tener más espacios para poder trabajar. Acá tienen lo que llaman ellos academia, que serían las inferiores. Tienen mucha cantidad de chicos y bueno, es mucho más fácil tenerlo en el sintético que en una cancha natural donde hay que darle mantenimiento. Mati, ¿cómo te llevas con el albanés, con el idioma? ¿O cómo te manejas ahí tenés un traductor o cómo es tu trabajo ahí? No, albanés cero. Si no Creo que charlábamos, pues yo puedo sé llegar hablar a pasar albanés por 10 eso. años. No, creo que puedo llegar a pasar 10 años y no voy a aprender ni a decir hola. Es muy difícil. También se maneja el griego y el italiano ahí los idiomas, ¿no? Se habla italiano bastante, yo el italiano lo manejo muy bien y bueno, yo hace 2 años que vengo estudiando inglés, por si salía una oportunidad así, si bien ya un poco lo hablaba cuando estuve por Lituania, por Malta, pero bueno, hace 2 años que tomo clases de inglés específicas de fútbol, no con un profe convencional, sino con alguien que se dedica a enseñarle a los técnicos, pero lo que es el vocabulario futbolístico traducido en inglés, ¿no? Que cambia mucho. Ya hace 2 años casi que vengo trabajando con él y me ayudó muchísimo. Las primeras semanas me costó un poco, pero ya hoy estoy casi con un inglés fluido en cuanto a lo que es la parte futbolística. Así que me manejo con inglés, con los jugadores, porque tenemos jugadores africanos o de otras nacionalidades de Europa, así que me manejo mucho con inglés, y con algunos que hablan italiano me manejo con italiano, así que hasta el momento me he defendido bastante bien, y obviamente el día a día te ayuda a ir perfeccionando eso, ¿no? Claro, y cuando vas a la verdulería, por ejemplo, ¿en qué le hablas? ¿Le das indicaciones futboleras? ¿Cómo haces? Un poco de todo, un poco de todo, con señas, ya algunos ya me conocen, así que más o menos ya saben lo que pido. Porque acá la gente mayor de Albania hablan bastante italiano, porque en esa época muchos emigraban a Italia. Y la gente joven hoy habla mucho inglés, claro, porque en la escuela ya salen con un inglés fluido. Entonces, dependiendo del tipo de lugar donde va, o pregunto si hablan inglés o italiano. Algunos no los hablan, pero lo entienden bien. Entonces, ahí me voy manejando, porque la verdad, honestamente, el albanés es muy complicado de entenderlo o de poder hablarlo. Mati, me puse a buscar info del FK Polonia. Es un club que tiene 100 años, que cumple 100 años Sí, este año. Claro. Sí. ¿Cómo es la gente? ¿Va a la cancha? ¿Es un estadio para 6.800 personas? Digo, ¿es pasional? ¿Va a la cancha? ¿Acompaña o no? La gente sí, acompaña, pero llenar el estadio es difícil. Lo llenás en las instancias finales, porque por lo que me contaban, yo hace poquito que estoy, cuando nosotros jugamos el playoff, lo jugamos en cancha de visita porque clasificamos sexto, entonces tenía prioridad el otro equipo. Pero fue bastante gente de Apolonia. Y el último partido que nosotros jugábamos la clasificación y justo nos tocaba el clásico, ese partido hubo casi 2.500 personas, 3.000 personas, pero no estaba lleno. Y en teoría, por lo que me comenta la gente, como cambió el formato del torneo, empezó a hacer con el tema del playoff. Es como que la gente espera a si llegás al playoff para ir al estadio o no.
Ya no es como antes que eran torneos ida y vuelta, entonces iban todos los partidos, y es como que la gente especula un poco con eso o con el andar del equipo también, como pasa un poco en todos lados. Y el club ya viene de 2 o 3 años que hace mitad de tabla, torneos de mitad de tabla, medios irregulares. Y es un club que generalmente ha estado más años en primera que en segunda división. Pero bueno, los últimos años le costó mucho, obviamente también por una cuestión, pienso yo, de organización, porque el presidente ha estado más abocado también a otros temas personales y ha dejado un poco de lado y hoy está retomando con eso. De hecho, hemos tenido muchas reuniones y bueno, la idea es hacer un proceso a largo plazo para tratar de volver a la primera división, que es un equipo que es el equipo donde ha estado tanto tiempo el equipo, el club, y bueno, tratar de con trabajo poder tener esa chance. Estamos hablando con quién? Matías Tatangelo, desde Albania, para la gente que nos escucha por radio. Te preguntaba, Matías, decía de que hay jugadores de todas partes del mundo. ¿Jugadores locales, hay muchos o no hay tantos? Tenemos 4 jugadores que son de acá de Fier, de la ciudad, el capitán y 3 jugadores más. Después tenemos otros jugadores de Albania que son de otras ciudades, tenemos unos 4 o 5 jugadores más. Tenemos muchos africanos. En el equipo de primera tenemos unos 6-7 africanos, de Ghana, de Nigeria y de Liberia. Y después tenemos de otras nacionalidades de Europa, porque también hay cercanía acá como Kosovo, que pueden jugar como nacionalidad albanesa, entonces no ocupa cupo extranjero. Así que tenemos varios en la academia, en las inferiores, tenemos muchos chicos de África, porque bueno, el presidente apuesta por traer jóvenes promesas y tratar de formarlas, porque allá en África por ahí no tienen la posibilidad de tener formación. Y bueno, y apuesta un poco a eso, y le ha ido bastante bien. Tenemos varios jugadores hoy que ya están en el plantel profesional, que han sido fruto de haberse formado acá, que son africanos, y muchos ya están pisando también selección o sub-20 de sus países, entonces se está haciendo un buen trabajo en ese aspecto también. Mati, qué choque de realidades, un técnico argentino, jugadores albaneses, jugadores de varias partes de África, es como una ensalada grande. Sí, fuerte y cultural también, porque tenés el tema de la religión, que fue lo que más me chocó, porque acá es un 50 y 50 en cuanto al catolicismo y los musulmanes, y me chocó mucho eso, porque dependiendo, cambia mucho el musulmán, porque hay algunos que son muy abocados a la religión y otros no tanto, como nosotros también, ¿no? Como los cristianos, católicos. Está quien va todos los domingos a misa y quien no, pero igual cree y tiene su religión. Pero bueno, ellos, por ejemplo, acá vos tenés unas sirenas que suenan 4 o 5 veces al día, creo que es, que es la hora donde tienen que orar. Y me ha pasado de empezar el entrenamiento y haberlo visto al jugador que llegó y arrancar la charla en el medio de la cancha y me faltan 3 jugadores y decir, ¿dónde está Nico? ¿Dónde está? No, están orando en el vestuario, tenés que darle 5 minutos. Y ya después te vas acostumbrando. Y el mes pasado no, en el equipo anterior me pasó que tocaba el Ramadán, que son 40 días, 30 días o 40 días que solo pueden comer y tomar agua de las 7 de la tarde a las 4 de la mañana. Después durante todo el día, durante esos 40 días no pueden ni tomar agua ni comer. Entonces íbamos a jugar un partido y el jugador no se podía hidratar. No voy nada yo. Y claro, y era complicado, y por ahí jugaba a la 1 del mediodía y hacía 20 grados y así, entonces son cosas que, y no tenés todo el equipo, a lo mejor tenés 7, 8, y el otro equipo capaz que tiene 3 nada más, musulmanes. Entonces, eran cosas que bueno, hasta el día de hoy también me pasa, generalmente los viernes, yo antes ponía el entrenamiento el viernes, por ahí lo ponía a la tarde, o cerca pasando el mediodía. Y me pasaba que nadie me decía nada porque yo era el técnico que recién llegaba y nadie me quería contradecir. Claro. Pero todos los viernes a la 1 del mediodía van a la mosquea, a la mezquita, y son 45 minutos que tienen que estar ahí. Me llegaban tarde, entonces yo quería como ya imponer la multa. Y arrodillado claro, se venía nadie se animaba a decirme tengo que ir a orar. Claro.
Y El tipo quería son caer cosas a la que van mo- a pasando, la- que después quedan como anécdota. Iba a caer a la mezquita Pero bueno. a sacarlos de ahí adentro. Decía, che, ¿qué hacen acá adentro? Sí, Vengan a sí, entrenar. Sí, sí. Por la duda, no le pasó La nunca verdad en que un sí, partido. pero... No, se por diagrama, suerte no. se diagrama según la hora. Me ha pasado en el partido de dar la charla y que 2 o 3 jugadores, porque como te digo, depende qué tipo de musulmán son. Y ver que faltaban jugadores que no salían a hacer la entrada en calor, porque yo ya había hecho la charla y cuando vuelvo al vestuario estaban Claro. arrodillados rezando. Entonces Muy bueno. volví a cerrar la puerta Claro, y le decía al profe, dale 5 minutos y después arrancá. Pero bueno, te vas acostumbrando. La verdad que más allá de eso, siempre con un gran respeto, y también uno tiene que saber respetar ¿no? las religiones de cada uno, la forma de pensar. Y no ha sido un impedimento como para seguir trabajando o seguir haciendo un trabajo bien serio y profesional. Así que es cuestión de adaptarse y saber respetar eso. Matías, los otros días hablábamos con Leo Bazán, que está jugando también el fútbol en Perú, En ¿no? Perú está. En Perú, digo. Y hay un respeto Sí. por el argentino después de haber conseguido la Copa del Mundo, digo. No solamente en lo económico, también en lo conceptual. En Albania, digo, se respeta, se sabe de la escaloneta, se habla del equipo campeón del mundo, se te respeta más. Sí, yo creo que nos ha abierto más puertas a Mirá. todos los argentinos, ya sea entrenadores, jugadores, nos ha abierto un poco más las puertas, pero yo creo que en grande escala siempre se ha respetado el jugador argentino. Gracias a los grandes jugadores, a los grandes técnicos que se han aportado. Obviamente, yo siempre digo que a Maradona, al Papa Francisco y a Messi le tenemos que agradecer de por vida, no por lo que nos dieron, Claro. futbolísticamente, sino porque en muchas partes del mundo nos conocen por ello, o saben dónde está Argentina por ello. Claro. Entonces, para mí, obviamente que el Mundial ayudó mucho, pero sí, siempre a nivel futbolístico el argentino está bien referenciado. Mati, acá nos escucha y te manda saludos Martín Zapito Espíndola y dice que te pregunte cuál es el clásico allí en Albania, el equipo rival que tenés enfrente. Mirá. El clásico nuestro es Luciana, que está, es como sería San Nicolás a Ramallo, la distancia, estamos muy pegados. Y el clásico más grande del país son Tirana y Partizani, que serían como el River Boca. Que justamente nosotros tenemos un amistoso la semana que viene con Tirana. Son los 2 equipos más grandes de acá de Albania. Matías, no sos de dudar cuando tenés una posibilidad para irte a donde sea. Se va. Tenés muy claro a dónde querés ir. Yo te pregunto ahora, ¿hacia dónde apuntás? ¿Qué es lo que querés para tu futuro a corto plazo, digamos? Para mi futuro, seguir creciendo, seguir asentándome en esta carrera como profesional. Y la verdad que sí, que siempre acepté los desafíos. No es que siempre busqué irme fuera de Argentina. Nunca se me dio la posibilidad en Argentina, Claro. que es distinto. Nadie es profeta en su tierra, como quien dice. Creo que el único club que me abrió las puertas en San Nicolás fue General Rojo y Octaviano, que siempre se lo voy a agradecer. Igual fue por muy poquito tiempo, porque cuando empecé a trabajar ahí, al poco tiempo me llamaron de Perú y bueno, me convenía para seguir haciendo mi carrera y desde lo económico también. Pero después muchos otros clubes, y te hablo de la Liga Nicoleña, no te estoy hablando a nivel profesional. Sí. No me han ni siquiera abierto la puerta para sentarme a hablar y no pasaba por una cuestión económica. Muchas veces tuve ganas de quedarme cerca de mi casa, de mis seres queridos, porque yo me fui de San Nicolás, me fui a los 13 años. Y perdí muchas cosas. Desde perderme el casamiento de mi hermano y viajar un día antes porque tenía que ir a jugar a Lituania y siendo el padrino de la boda, hasta, no sé, un fallecimiento de un ser querido. Y siempre estás lejos. Qué loco. Y hace varios años que busco trabajar en mi ciudad y aportarle algo a mi ciudad, pero bueno, muchas veces pasa que el que viene de otro lado parece ser mejor o parece estar más capacitado y
Y no lo digo de forma como un resentimiento, sino como que siempre alguien quiere aportar a su tierra, a su club, a lo que sea, o tratar de ayudar, o tratar de aportar algo de crecimiento, porque creo que si bien no tuve una carrera destacada como jugador en grandes niveles, pude mantenerme a nivel de profesionalismo y he estudiado mucho y me he preparado mucho hasta el punto que hoy doy clases y preparo a otros profesores para que rindan la licencia pro. Y que te llame la ATFA del fútbol argentino para dar clases no es dato menor. Entonces siempre quise aportar algo más al fútbol nicoleño y como te digo, poca gente me escuchó, poca gente me abrió las puertas como fue General Rojo y te vuelvo a repetir, siempre lo voy a agradecer. Y lastimosamente no se me dio la oportunidad, entonces las oportunidades que uno busca de golpear puerta, en algún momento se abren, pero bueno, siempre se me abrieron fuera del país y bueno, es ahí donde uno decide confiar en su capacidad y decir, si querés vivir de esto, si querés trabajar de esto, es aceptar las consecuencias del trabajar lejos por la pasión que uno tiene por este trabajo, por este deporte y aceptar el riesgo. Y bueno, a veces salen bien y a veces salen mal, muchas veces me ha ido mal y te cuestionás para qué lo haces y muchas otras me ha ido bien y conoces países y culturas que son increíbles y bueno, son los dos contrastes que tiene este trabajo, este deporte, ¿no? Mati, ¿allá ahora estás acompañado o seguís solo? Sí, está mi esposa conmigo, que también vino hace unos meses. Primero vine yo y después se vino ella a acompañarme. Siempre, generalmente, hacemos la misma metodología. Primero voy yo, porque generalmente arrancás pretemporada y donde menos tiempo libre tenés y tenés que acomodarte a la ciudad y todo. Y después siempre ella viene a acompañarme. Suma, digo, tan lejos, estar acompañado es un montón. Fundamental. Mándele saludos. Yo siempre digo que... Mándele saludos que era tarjetera de la matiné del Cuyo esa chica. ¿Se acuerda usted que iba a bailar acá te también? manda saludos también. Está acá full con el mate y escuchando. Manda saludos también. Y la verdad que es un apoyo esencial e incondicional que en esta profesión o en cualquier profesión que tenés que inmigrar, siempre tener una buena compañera al lado te ayuda muchísimo. Mati, te agradecemos muchísimo por estos minutitos desde allá, por haberte quedado despierto un rato más para hablar un rato con nosotros. No es la primera vez que lo hacemos y no va a ser la última seguramente, así que desde ya acá estamos para lo que necesites y para seguirte. Te mandamos un abrazo enorme y te deseamos lo mejor. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, por acordarse de mí también y bueno, lo sigo, veo que hicieron este streaming nuevo que la verdad que lo he visto varias veces y me encantó, así que los felicito también por este gran progreso. Y bueno, gracias. Más adelante o cuando esté en San Nicolás lo hacemos ahí en el piso. Dale, genial. ¿Cómo es la camiseta de la Polonia? No sé, pero ya la chombita esa que tiene a mí me gusta. Hay sí, verde ahí, ¿no? Porque bueno, recién vine de una reunión y bueno, terminamos tarde cenando y me quedé sentado en el sillón pensando que era más tarde, claro. Por eso todavía ni me duché. ¿Nosotros para manguearte una camiseta? Sí. Claro, era por eso. Somos 5. Bueno, ¿no? para la vuelta. La camiseta es verde y blanca, con rayas verde y blanca. Mirá qué lindo. Parecida a lo que era la de Banfield, algo así. Y claro. La suplente es toda blanca. ¿Se usa ajustadita o media suelta? Porque yo tengo XXL ahora. Un poquito gordita. Tenemos un jugador que mide como 2 metros. A ese tráemela. La talla esa que viene bien. Ey, está canosa esa barba. ¿Qué pasó ahí? Sí, los años, ya 39, ¿no? Ya. Claro, 39 yo. Si me la tiño va a ser muy evidente. Sí, tíñala. No, hay que dejarlo natural. Tíñala. Natural. Mati, abrazo grande. Natural. Muchas gracias, un placer.